Bienvenidos a nuestra serie Demasiada Esperanza, basada en el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. Mientras Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, como el Mesías, como el Redentor. Mientras Marcos presenta primeramente a Jesucristo como el siervo sufriente y después el conquistador, el gobernante. Mientras el apóstol Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Lucas, el médico amado, como se refiere a él el apóstol Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Colosenses, se da la tarea de investigar con aquellos que vieron a Jesucristo y fueron ministros de la palabra. Dice ahí el capítulo 1, verso 3. Estos sin duda tuvo a la mano estos evangelios de Mateo, discípulo de Jesucristo, Marcos, sin duda que recopiló todo esto del apóstol Pedro y demás. Él se da a la tarea de investigar y poner en claro las cosas que han sido, dice él, ciertísimas. Es muy interesante porque en esta investigación de los 21 milagros que Lucas presenta en su evangelio, 6 no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Lo mismo sucede con las parábolas. De las 23 parábolas que están registradas en el evangelio de Lucas, 18 son material exclusivo de Lucas. Parábolas como la del hijo pródigo, parábolas como la del buen samaritano. Y es que en esta investigación Lucas quería dejar en claro las verdades esenciales del cristianismo, como el nacimiento virginal de Jesucristo. Dedica estos capítulos primeros de su evangelio para poner en claro el nacimiento virginal de Jesucristo o la resurrección de Jesucristo. En ningún otro evangelio relata esta conversación en el camino a Emaús con sus discípulos cuando Jesucristo resucitado, perfectamente hombre, perfectamente Dios, se presenta a ellos. El propósito de este evangelio, el propósito es que Teófilo, el excelentísimo Teófilo, conozca estas cosas y conozca y tenga acceso a la verdad. No solamente, repito, para ser informado, sino también para ser inspirado. Y mi invitación es que tengas la información correcta para tomar las decisiones correctas, pero sobre todo, seguir a la meta correcta de tu vida, que es Jesucristo. Bienvenidos a Demasiada Esperanza. Verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es la clásica introducción de un documento histórico de los tiempos de Lucas. Está escrito, según los eruditos y entendidos en el tema, con un griego brillante, no solamente en la elección de sus palabras, sino en su composición, en su simetría, etcétera, etcétera. Todo lo que leí, verso 1 al verso 4, es una sola oración. Y es bien interesante porque a partir del verso 5, él ya no ocupa este griego formal. Él va más bien al griego koiné, el griego popular, a través del cual puede él comunicarse con todos. Pero parece acá que dejen claro que este material histórico es un material derivado de una tremenda investigación. Lucas parece ser, y hacía referencia hace un momento, de esta mención de Pablo que hace acerca de Lucas, el médico amado, en Colosenses 4, cuando él está dando saludos y demás, él habla de los de la circuncisión, esto es, los judíos, pero después hace otra lista en la que él incluye a Lucas. Parece ser, pues, que Lucas es el único escritor no judío en el Nuevo Testamento, por supuesto en la Biblia. Y no solo eso, sino que Lucas, si Pablo no es el escritor del libro de Hebreos, que no es un tema que en este momento merezca nuestra atención, ni debe ser tema de discusión o de debate, si Pablo no es el autor del libro de Hebreos, entonces Lucas es el escritor más prolífico o
que mayor cantidad de contenido aportó para la composición del Nuevo Testamento, ya que este Evangelio de Lucas es la primera parte de 2 tratados. La segunda parte es el libro de los Hechos, que también él dirige a este excelentísimo Teófilo. ¿Quién es el excelentísimo Teófilo? Bueno, pues la palabra excelentísimo se le da a estas personas en autoridad. Pablo se refiere a el procurador Félix, quien después dejó en su cargo al procurador Festo cuando Pablo estaba en la cárcel en medio de esta controversia con los judíos, por lo cual después fue llevado a Roma a comparecer ante César. Se refiere a Félix y a Festo como excelentísimos. Sin duda esta persona era una persona de autoridad. En el Imperio Romano, quizá el 50% de los ciudadanos eran esclavos. Y muchas personas se han atrevido a pensar que este excelentísimo Teófilo pudiera ser el amo de Lucas. Otras personas piensan que ya que Pablo, amigo de Lucas, aquella persona que también le instruyó a Lucas, porque se conocen por ahí del capítulo 16 del libro de los Hechos, viene Lucas en su segundo tratado hablando en tercera persona, del capítulo 1 al capítulo 15, ellos, él, etc. Pero a partir del capítulo 16, él empieza a hablar en primera persona del plural. Nosotros nos embarcamos, y es donde relata el viaje de ellos por primera vez hacia Europa. Es ahí donde él se integra al equipo misionero de Pablo. Y bueno, pues algunas personas piensan que este excelentísimo Teófilo era la persona que tenía el caso legal de Pablo en sus manos, ante el cual Lucas estaba haciendo una defensa, y entonces estaba poniendo todas las cosas por orden para presentárselas al excelentísimo Teófilo y él pudiera, verso 4, conocer toda la verdad. Teófilo significa amigo de Dios o amante de Dios. Sin duda, Teófilo tendría un registro no cronológico, porque aquí dice por orden, y va a ser muy interesante que en tu lectura diaria de Lucas y en tu estudio semana a semana con nosotros acá en Demasiada Esperanza a través del Evangelio de Lucas, puedas notar que si bien no es un orden cronológico el que Lucas sigue, sí está organizado, inspirado por el Espíritu Santo, para que podamos tener no solamente, repito, información clara acerca de las evidencias de nuestra fe, sino inspiración que nos lleven a tener esto, demasiada esperanza, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza con Jesucristo, completamente hombre, completamente Dios. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Demasiada esperanza es la que Dios está a punto de traer a esta pareja, a este sacerdote llamado Zacarías. En esta sección, repito, que relata el advenimiento de Jesucristo, capítulo 1 al capítulo 3, y van a surgir todos estos temas que a través del ministerio de Jesucristo van a ser tan reales, tan evidentes. Demasiada esperanza. Bien, Herodes, el rey de Judea, conocido por sus grandes y enormes y ostentosas construcciones, también era conocido por su crueldad. Este Herodes, que significa, que no era realmente su nombre, sino Herodes significa heroico, y era el título dado a estos reyes. Zacarías, Dios recuerda. Elizabeth, el Dios de pacto. Si tú juntas estos dos nombres, hay un bonito significado. Dios recuerda sus
pactos. ¿Cuál había sido su pacto para con Israel? El Salmo 89, verso 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dios había prometido a David que de su descendencia nacería un rey cuyo reinado no tendría fin jamás. Y Dios está a punto de prometer, de cumplir esa promesa. Repito, Zacarías, Dios recuerda, Elizabeth, el Dios de pactos. Ahora, ellos eran justos, ellos eran irreprensibles. Esto de ninguna manera significa que no necesitaban un Salvador. La Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que cada uno nos hemos apartado por nuestro camino, que no hay ni siquiera un justo. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Cuando leemos historias como la de Zacarías y Elizabeth, lo que debemos entender es de que, de acuerdo a la ley de Moisés y a las costumbres de Israel, ellos estaban y caminaban irreprensibles, pero eso no les era suficiente para que Dios les sorprendiera con su gracia y con el cumplimiento de su promesa. Se fijan este contraste increíble. Ellos andaban irreprensibles, verso 6 en la ley de Moisés, pero este elemento de contraste lingüístico, verso 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ser estéril en el tiempo de Zacarías y Elizabeth era sinónimo de que Dios te había maldecido, Dios se había olvidado de ti. En la mente de ninguna persona estéril, ni de la sociedad, ni de la comunidad, estaba bueno, pues no pueden tener hijos porque tienen algún problema médico y necesitan checarse. Dios se olvidó de ti. Es muy interesante que todas las justicias del ser humano delante de Dios son trapos sucios. O dicho de otra manera, debemos de parar de tratarle de dar a Dios razones y excusas con nuestra justicia para que nos bendiga. Debemos dejar de pensar de que Dios nos da porque nosotros le damos. Dice el libro de Romanos hacia el final: ¿quién le dio a Dios algo para recibir de él? Otro tanto, nadie. Aquí pone en claro que Dios está a punto de sorprenderles con demasiada esperanza cuando ellos, toda su justicia, no les era suficiente. Aconteció, esta es una de mis palabras favoritas, porque no es esto de érase una vez, sino esto aconteció en la historia, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 1500 años antes de él había existido Aarón. Aarón, hermano de Moisés, había sido apartado por Dios, él y toda su descendencia, todos sus hijos, para ser sacerdotes, dedicados para el servicio del templo de Dios. Se dice que en la época de Zacarías, 1500 años después, habría por lo menos 20,000 sacerdotes descendientes de Aarón, lo cual hacía muy poco probable que a Zacarías le tocase el ofrecer el incienso en esta época. Bueno, pero Dios está en control de los más pequeños detalles, y resulta que acá dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso, esto que ya Dios sin duda tenía. Dice uno de los salmos que todas las cosas están escritas en su libro sin faltar una de ellas. Dios tenía este tiempo preciso para mostrar su gracia y demasiada esperanza a él. ¿Cuándo? Cuando dejó de poner su mirada en su miseria, cuando dejó de poner su mirada en su necesidad y se dio cuenta que su Dios es mucho más grande que su necesidad, y el propósito de Dios es mucho más grande que su necesidad, y entonces Él va a cumplir
con su sacerdocio. Este momento que él había estado esperando por toda su vida, sin duda. Hay un pueblo afuera esperando y se da cuenta que en el cielo hay un Dios mucho más grande que es su necesidad, y en el pueblo hay una causa mucho más grande que, repito, pues cualquier cosa que él pudiera pedir para él o para su esposa. Y es ahí donde es cuando su mirada está puesta en el cielo. Dice el libro de Colosenses capítulo 3, si han resucitado con Cristo, pongan su mirada arriba en las cosas de Dios, no aquí en las cosas de la tierra. Jesucristo reprende a Pedro cuando Pedro le dice, ante el anuncio del sufrimiento de Jesucristo, Jesús les dice que ha de ser entregado en manos de pecadores y padecer mucho por ellos. Ninguna de estas cosas, Señor, te suceda. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Y uno pone su mirada en las cosas de la tierra cuando está enfocado en nosotros, en nuestra miseria. Nos olvidamos de la grandeza de Dios, del propósito de Dios y de la causa de Dios, que es mucho más grande que nuestra propia causa personal. Y déjame añadir, egoísta. Dios está a punto de sorprender a este hombre con demasiada esperanza. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Esto es fascinante porque Zacarías ya no estaba orando más por él. Él tenía su mirada puesta en Dios. Estaba orando sin duda por ese pueblo a quien Dios le había puesto como sacerdote para servir y para ofrecer incienso y oraciones a favor del pueblo. Y de repente Dios le dice, tu oración ha sido escuchada. En otras palabras, todos los años, todas las veces que has traído tu oración acerca de la esterilidad de tu esposa y de la necesidad y el deseo de su corazón de tener un hijo, ha sido escuchado. Y este es un principio precioso, que nuestras oraciones se acumulan delante de Dios. Él escucha todas nuestras oraciones. Aún dice la Biblia que la palabra no está en nuestra lengua y Él la conoce completamente toda. Y también dice el Señor que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Y por supuesto que nos dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Tu oración ha sido escuchada. Y Dios te dice en este momento, tu oración ha sido escuchada. Dios acumula tus oraciones y tiene un tiempo para contestarlas. Ahora, Efesios 3, 20 y 21, el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que crees, de lo que pides, de lo que entiendes. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que dice Pablo ahí en Efesios 3, 20 y 21. ¿Cuál es el principio? Tú me pediste un hijo, pero yo no solamente te voy a dar un hijo, sino a la luz de la enseñanza de Jesucristo. Juan el Bautista ha sido el mayor de los profetas nacidos de mujer. Mira el tremendo ministerio. No solamente les dio un hijo, les dio a alguien que cumpliría con el deseo de su corazón de amar y de honrar y de servir a Dios, pero de una manera increíblemente significativa, como aquel precursor de Jesucristo que abriría paso al Señor. Estamos hablando de Juan el Bautista. Mira lo que dice acá. Llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. En otras palabras, va a ser mucho más allá de lo que tú pediste o entendiste. Es mucho más allá de tus pequeños sueños. Porque, verso 15, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es el voto nazareo del cual nos habla número 6, aquellos hijos dedicados a Dios que no beberían vino ni sidra y serían
dedicados a Dios, llenos del Espíritu Santo. Es justamente lo que Pablo tiene en mente cuando dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto no solamente para aquellas personas con el voto nazareo, sino aquellos discípulos, seguidores de Jesucristo, a quienes Dios nos ha dado a beber del Espíritu Santo. Somos llamados a vivir nuestra vida para Él mientras somos llenos del Espíritu Santo, cumpliendo con el llamado y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y verso 16, hablando de Juan y cómo Dios le sorprende con su gracia cuando todo lo que tenía no era suficiente, cuando regresó su mirada y la puso nuevamente en Dios, cuando no lo esperaba y sus oraciones eran de este tamaño. Dios escuchó todas, pero le bendijo mucho más abundantemente de lo que pidió o entendió. Dice el verso 16: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No sería Elías reencarnado. La Biblia no habla acerca de la reencarnación. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso enfrenten el juicio delante de Dios. Hebreos 9:27. Pero dice que sí cumpliría con el ministerio que Dios le había profetizado a Elías. Y es interesante que el último versículo del Antiguo Testamento, 400 años antes, justamente Malaquías hace referencia a este ministerio de Elías. Y es el ángel que retoma, que rompe el silencio de 400 años y dice: es hora de que esto se cumpla. Dios no ha acabado con Israel, con su plan profético de bendecirle, como le dijo a Abraham, y que a través de Israel se bendijese a todas las familias de la tierra a través de aquel que Dios había constituido Señor y Cristo. Esto es Jesucristo, nuestro gran Dios y gran Salvador y Señor. Irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Eso es lo que dice ahí en Malaquías 4, 5 y 6. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y este versículo toca mucho mi corazón, porque vivimos en una época donde los papás estamos desconectados de los hijos. Siempre hemos escuchado, yo cuando era joven y ahora como soy papá, de la brecha generacional, diferentes culturas, diferentes gustos, diferentes formas de pensar. Pero cuando la familia y sobre todo los líderes de la familia, los padres, determinan servir junto con su familia al Señor, como dice el libro de Josué: yo y mi familia serviremos al Señor, esa brecha se rompe. Esa falta de comunicación se rompe. Pero ¿dónde comienza la reconciliación entre los padres y los hijos? Dice acá: irá Juan el Bautista con el poder y el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres. Primero los papás, como Zacarías, levantamos nuestra mirada al cielo, ponemos nuestra confianza en Dios, recuperamos la meta de nuestras vidas, que es Jesucristo, y ante los ojos de nuestros hijos, entonces luciremos como justos. Y los rebeldes vuelven su corazón a los justos. Pero si los papás, no ponemos orden en nuestra vida primeramente, va a ser muy difícil. Jesús dice que una persona que trata de ayudar a otra, pero no se ayuda a sí mismo, termina siendo como un ciego, guía de ciegos. Pero Dios en su misericordia dice que Juan el Bautista no solamente sería el hijo de Zacarías y Elizabeth, sino sería un gran profeta que haría una tremenda revolución en su tiempo y que prepararía el camino para el Señor. Verso 18. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Algo así como: ¿y cómo sé que lo que me estás diciendo es verdad? Yo ya estoy fuera de toda posibilidad de tener familia. Verso 19, respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Como diciendo, Zacarías, no se trata de quién eres y lo que puedes ofrecerle a Dios. Se trata de Dios, que me ha enviado a darte buenas noticias.
Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es bien interesante porque el Salmo 116:10 dice, creí por lo cual hablé. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una relación directa entre la fe y lo que nosotros hablamos. Y él, para entonces, su fe no fue suficiente, pero me encanta como siempre el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y Dios es fiel, no a nosotros, no a nuestra necesidad, es fiel a su plan, a sus propósitos de gracia y de misericordia y a este pacto que Él estableció con David de traer de su descendencia a uno cuyo reinado y cuya justicia y poder no tendrían fin jamás. Y Él lo va a cumplir sí o sí, porque Dios es soberano. Qué interesante es que tú y yo nos podamos meter al plan perfecto de Dios que Él ha diseñado en Jesucristo para manifestar su gloria, para bendecir a todas las familias de la tierra y repito con esto, manifestar su gloria, su poder, su misericordia y su deidad. ¿Cuándo? Bueno, cuando todo lo que tenemos como Zacarías no es suficiente, también cuando la mirada regresa a Él y la quitamos de las circunstancias, cuando nos dejamos sorprender por su gracia, que es más allá de lo que pedimos o entendemos, pero también, como en este caso, cuando su mirada quita nuestra vergüenza. Vamos hacia el final de la historia. Dice que el pueblo estaba esperando, verso 21, a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Todo lo que está escrito acerca de Él siempre tiene cumplimiento. Cielos y tierra pasarán, dice Jesús, mis palabras no pasarán. Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. En los días en que se dignó quitar mi afrenta, otras versiones dicen, en los días en que su mirada quitó mi vergüenza entre los hombres. Yo crecí en una familia disfuncional. Mi papá, como muchos de ustedes saben, se fue cuando yo tenía 7 años de edad. Nosotros éramos hijos de la repudiada. Vivíamos justo en la esquina de esta calle llamada Manuel López Aguado, en el fraccionamiento magisterial Vista Bella, en Satélite, Estado de México. Y era como un espectáculo, porque todos aquellos niños, bueno, pues viniendo de familias de papás jóvenes, de papás bien acomodados, de familias funcionales, nos veían a mi hermano, a mi hermanita y a mí. Y la verdad es de que, como en el caso de Zacarías, el hecho de crecer en aquella época sin papá era una vergüenza. Era una vergüenza, era una afrenta. Y yo por tantos y tantos y tantos años lloré y pataleé. Aún me dirigí a mi papá cuando yo era adolescente, le suplicaba que viniera a pasar una Navidad conmigo. Pero un día puse mi mirada en el Señor y todo lo que pude ofrecer o hacer no fue suficiente para que mi sueño pequeñito fuese realidad. Puse mi mirada en el Señor y entendí que Dios tenía un plan mucho mayor. No solamente hacerme a mí ahora el papá de una hermosa familia, sino a través de nuestras vidas reflejar su poder, su amor, su benignidad y ser instrumentos también de reconciliación para muchas familias. Y reconciliación no solamente entre ellas, sino reconciliación con el Creador. Dios quiere darte demasiada esperanza. Dios te quiere sorprender. No por nada de lo que tú quieras o puedas ofrecerle, sino porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que vivamos.